Hola a todos, bienvenidos a esta segunda lección de este intensivo de 6 días. Hoy no voy a enseñaros teoría, hoy voy a ir directa al grano y como lo prometido es deuda, os voy a enseñar el paso a paso de ese sistema del que estamos hablando todos estos días, de un sistema, ¿vale? Que os va a ayudar a convertir desconocidos en clientes recurrentes y todo de forma automatizada sin que tú tengas que hacer absolutamente nada más que responder a las llamadas de clientes potenciales que se vayan agendando en tu calendario. No te adelanto más, voy a compartir pantalla si te parece y te voy a ir explicando paso a paso. Bueno, pues como os iba adelantando, este sistema lo que pretende es convertir desconocidos en clientes sin tener que perseguir a nadie de forma manual. Se va a encargar el sistema de hacerlo todo las 24 horas al día, 7 días de la semana, todos los días del año, como si se tratara de un equipo comercial y un equipo administrativo trabajando para ti sin descanso. Este sistema se va a encargar de atraer, de filtrar, de seguir y de convertir sin que nos enteremos más que de las citas que se agenden en nuestro calendario de forma automatizada, como te comentaba antes. ¿Vale? Aquí tu única misión, lo único que vas a tener que hacer con este sistema es atender esas citas de venta. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es atraer a esos clientes potenciales que buscan un servicio como el que nosotros ofrecemos. En este punto te diré que lo puedes hacer de dos maneras, bien de forma orgánica o con publicidad de pago, ¿vale? Esto es como todo, tiempo o dinero. Nosotros lo hacemos a través de anuncios pagados, ¿vale? Digamos que en vez de perder horas y dinero, porque ojo, muchas veces no nos sentamos a hacer números y a pensarlo, pero tu hora cuesta dinero también. Y si te pones a hacer números de todas las horas que empleas persiguiendo a personas que luego no se convierten en clientes, seguramente te eches las manos a la cabeza, ¿vale? Entonces, si no tienes una gran comunidad de seguidores, yo te recomiendo que lo hagas de pago, porque va a ser mucho más rápido, mucho más efectivo, ¿vale? Y vas a tener resultados muchísimo antes. Y es por ese motivo que nosotros nos vamos a centrar en hacerlo a través de anuncios, ¿vale? A través de campañas de marketing digital, ¿vale? Por así decirlo, nosotros lo que hacemos es comprar clientes potenciales. Y una vez ese cliente ve tu anuncio y pincha en el botón de más información, utilizamos lo que llamamos un embudo de ventas. Seguro que todos hemos oído hablar de embudos de venta, ¿vale? Pero por si acaso, para quien no lo sepa, te diré, un embudo de ventas es el viaje virtual que hace una persona que no te conoce de absolutamente nada, desde que te ve por primera vez en redes sociales, en un anuncio, hasta que contrata tu servicio. ¿Vale? Y se llama embudo porque al principio, como ves en la imagen, el número de personas interesadas es mucho mayor y a medida que va avanzando por las distintas etapas del embudo, ese embudo, imagínate uno de verdad, ¿vale? Se va cerrando, se va estrechando y entonces el número de clientes potenciales se reduce hasta quedar solamente los que a nosotros nos interesan y los que te compran, ¿vale? Y este embudo, según el momento según el momento en el que se encuentre el cliente potencial, digamos que tiene diversos objetivos, ¿vale? En un primer lugar, atraer, ¿vale? Lo primero que tiene que hacer es atraer a esos clientes que pueden estar interesados en nuestro servicio. Esto, ¿cómo lo hacemos? A través de, no sé si habéis oído hablar de la huella digital. ¿Vale? O sea, cada vez que nosotros hacemos búsquedas en redes sociales o en internet o incluso mantenemos conversaciones con el teléfono delante, en algún momento tú has dado permiso para que todo ello quede registrado, da un poco de miedo, ¿no? Porque parece que nos tienen observados, pero es así, ¿vale? Y por ese motivo, tú cada vez que entras en Instagram o entras en Facebook, la publicidad que a ti te aparece, incluso en Google, ¿vale? Toda la publicidad que a ti te aparece es de cosas que a ti hace poco te han llamado la atención. Son cosas que tú hace poco has estado buscando, o has estado hablando o has estado comentando. Y por ese motivo tú recibes un tipo de publicidad que no es la misma publicidad que recibe tu mujer o la misma publicidad que recibe tu compañero de trabajo. ¿Vale? En base a tus gustos, en base a tus intereses,
te enseñan la publicidad que a ti te puede interesar, ¿vale? Y entonces nuestro sistema de lo primero que se tiene que encargar es de atraer a todas esas personas que a través de esa huella digital nosotros sabemos que pueden estar interesados en nuestro servicio, que a diferencia de atraerles de forma orgánica, es que con campañas nosotros, al saber esos intereses, podemos ir a público objetivo. O sea, es decir, nos vamos a mostrar delante de gente que tiene interés en lo que nosotros ofrecemos. Ahora bien, de forma orgánica, tú en tu cuenta de Instagram puedes publicar lo que quieras de tu servicio, pero tú no sabes de todos esos seguidores quién realmente está interesado en tu servicio. ¿Vale? O sea, si tú, por ejemplo, vendes un crecepelo, me lo invento, ¿vale? En tu cuenta de Instagram, ¿cuántos calvos tienes? ¿Vale? Cuando normalmente las cuentas de Instagram de gente que no somos influencers, la gran mayoría de esas cuentas son familiares, amigos, conocidos, que sí, que al final nos dan like, nos comentan y nos dan mucho juego en las publicaciones que vamos poniendo, y más si son de trabajo y saben que nos ayudan, pero realmente no nos están ayudando porque no son los que nos van a comprar, ¿vale? Entonces, con campañas de pago podemos ir directamente ya a gente que gracias a esa huella digital sabemos que le podemos interesar. Una vez que nos ven, ¿vale? En esas campañas, ¿sabes? Una vez que esas personas nos ven, ¿vale? Nuestro embudo se va a encargar de nutrirles para crear interés, ¿vale? Para crear deseo, para que quieran conocernos más, ¿vale? Y una vez que vayan pasando esas personas por ese caminito, el embudo les va a ir filtrando. Y ahora vamos a ser nosotros los que elijamos con quién trabajar y con quién no. ¿Por qué? Porque con estas campañas yo tengo la seguridad de que hoy me va a llegar un lead, pero es que mañana me va a llegar otro lead y pasado me va a llegar otro lead. Entonces, si el de hoy no me interesa, no tengo por qué tener miedo de descartarlo, porque sé que el de mañana me puede interesar y si no el de pasado. Y las reglas del juego cambian por completo, le damos la vuelta, ¿vale? Y ahora somos nosotros los que elegimos y los que decidimos, ¿vale? Y una vez que filtramos, el sistema lo que va a hacer es convertir, hacer que esa persona finalmente termine agendando para luego terminar comprándote. Para entenderlo mejor, vamos a ver el paso a paso desde el principio. La primera fase es llamar la atención de ese público objetivo, ¿vale? Y eso lo vas a conseguir con un buen anuncio. Para ello, debes conocer muy bien a quién te diriges para saber llamar su atención. Debes analizar a tu público ideal. Debes pensar en la edad que tiene, en el estatus social, en los intereses que puede tener en base a sus características, ¿vale? En función del servicio que tú ofrezcas, en las características propias, ¿vale? O necesidades que tiene esa persona en base a tu servicio, ¿vale? Tú tienes que pensar, o sea, por ejemplo, yo que tengo una agencia inmobiliaria, pues tengo que pensar también en el tipo de vivienda que quiero trabajar, ¿vale? En la zona en la que quiero trabajar, ¿vale? Pues tú, si por ejemplo eres nutricionista, pues tendrás que pensar si quieres ir a gente que quiera adelgazar, si quieres ir a gente que se quiere poner más fuerte o sin embargo quieres ir a gente que simplemente quiere hacer una dieta por salud, ¿vale? O sea, en función de a qué te dediques, tienes que pensar en el perfil de público al que te quieres dirigir, porque dentro de un mismo sector tenemos muchísimos tipos de público y no vamos a todos. Entonces, ¿a quién me dirijo yo? Eso es en lo que tú tienes que pensar y tienes, antes de ponerte a escribir o a grabar un anuncio, que todo lleva una estructura y un orden lógico, ¿vale? Hay que saber siempre el qué decir, por qué y cómo. Tienes que pensar en esa persona a la que te vas a dirigir. Es muy importante que esa persona, según vea tu anuncio, diga, ostras, parece que me está hablando a mí, ¿vale? O sea, tienes que conocerle lo primero como la palma de tu mano. Por lo pronto, yo ya te animo a que te sientes delante de un folio y escribas exactamente dentro del sector en el que tú trabajes a qué público te diriges y cuáles son las características principales de ese público, de esa persona a la que tú te vas a dirigir. Vuelvo un poco al ejemplo, por ejemplo,
de la agencia inmobiliaria para que entiendas bien el paralelismo. O sea, no es lo mismo si yo quiero ir a vender casas grandes que suelen ser de matrimonios mayores, ¿vale? Tú imagínate un chalet grande, con una parcela grande, con una piscina, ¿vale? Pues aquí en España, mucha gente que tiene esas casas es gente mayor, son matrimonios mayores, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? Que esos matrimonios mayores quieren vender esas propiedades porque ya los hijos se han ido, la casa ya es muy grande, el mantenimiento es muy costoso económicamente, pero también a nivel físico, ¿no? La limpieza de casas tan grandes o de los jardines. Entonces, un matrimonio mayor que quiere vender su casa, no tengo que emplear el mismo lenguaje o la misma manera de dirigirme a ellos que si fuera una pareja joven de mediana edad que quiere vender su piso, imagínate, porque se divorcia. Aquí la comunicación cambia completamente y la forma de dirigirme a ellos e incluso el argumento, ¿vale? Porque lo que necesita ese matrimonio mayor para vender no es lo mismo que el matrimonio más joven que se está divorciando y que necesita vender con urgencia y que se quiere quitar la casa ya de encima. Pues eso trasládalo a tu sector. Vuelvo al tema de la nutrición. No puedes abordar y de la misma manera a una persona que quiere o necesita perder kilos, ¿vale? Que a una persona que quiere ganar músculo. O sea, no les puedes abordar de la misma manera o no les va a llamar la atención el mismo mensaje. Y así lo puedes extrapolar a cualquier otro sector. ¿Vale? Entonces, lo primero, vamos a pensar exactamente dentro de nuestro sector a qué tipo de público nos vamos a dirigir y cuáles son esas características principales. Y dicho esto, te voy a poner un ejemplo. Tú imagínate que estás pensando en vender tu casa y de repente ves el siguiente anuncio. Míralo. Si me estás viendo, seguramente sea porque quieres vender tu casa. ¿O crees que te ha aparecido por casualidad? Siento decirte que no. En Boa Casas somos especialistas en buscar clientes a través de la huella digital que miles de vendedores como tú dejáis en Internet cada día. De este mismo modo es como voy a encontrar a cientos de compradores potenciales que buscan una casa exactamente igual que la tuya. Así, llevamos años ayudando a gente como tú a vender su casa en tiempo récord. ¿Quieres que te explique más detalles? Pues pincha en más información y en menos de 24 horas contactaré contigo. Tú imagínate que quieres vender tu casa y estás por la noche en el sofá hablando con tu pareja, hablando de la venta de la propiedad, ¿no? Y estás comentando con él o con ella, oye, pues a ver, pues cuándo podríamos ponerlo en venta, a mí me encantaría ponerlo en este importe, me encantaría vender ya, tal. Bueno, estás un rato hablando de la venta de tu casa y de repente como el teléfono ha registrado toda esa conversación, tú, una vez que te metes en redes sociales, de repente, ¡boom! Ves una chica que te está diciendo, si estás pensando en vender tu casa, dices, ostras, pues si lo acabo de estar hablando con mi mujer, y es que la publicidad es así. La publicidad es así. O sea, tú estás hablando y os mandaré un vídeo de un programa muy conocido aquí en España que lo demostraron en directo. Y es que en el momento que tú ya estás hablando y estás un rato comentando el mismo tema, al poco tiempo, ¡boom! Anuncios sobre eso. Incluso te habrá pasado que sales, por ejemplo, con amigas a cenar y estáis hablando de que dentro de poco tenéis, no sé, me lo invento, una boda o de viajes, por ejemplo, ¿no? Que nos puede pasar a todos. Estáis hablando de dónde queremos ir de viaje y el verano y dónde podemos viajar y dónde podemos ir y de repente llegas a casa y todo publicidad de agencias de viajes, de zonas turísticas. ¿Te ha ocurrido? Pues es que es exactamente eso. Pues tú imagínate que tú estás pensando de viaje y de repente te aparece un anuncio de una agencia de viajes, porque si estás pensando en ir este verano a la playa, a una zona paradisiaca, tal, ostras, pero si es justo de lo que yo estaba hablando. Como mínimo, como mínimo, te sientas a escucharlo, ¿no? O te paras a escuchar, porque parece que te lo están diciendo a ti directamente. Pues eso es lo que tienes que conseguir en un primer momento, llamar la atención, ¿vale? O sea, aquí el objetivo no es vender, aquí el objetivo es que esa persona deje de hacer scroll, que no le interesen más publicaciones que la tuya y que se fije en ti. Luego, cuando estás empezando y haces publicidad por primera vez,
Claro, también es muy importante hacer varios anuncios con puntos de dolor diferente, que hagas también diferentes tipos de edición, que hagas unos anuncios en vídeo y otros anuncios con foto, porque muchas veces lo que nosotros creemos que va a funcionar muy bien y a nosotros nos ha pasado, hay veces que hemos hecho un anuncio, hemos estado un montón de tiempo pensando el guión, muchísimo rato para grabar la edición y ha terminado siendo un anuncio para nosotros top, top, top de decir, bueno, va a triunfar y de repente no trae resultados. Y luego el típico anuncio que haces corre que te pillo porque ya no te da más, no tienes tiempo, tienes que lanzar la campaña y dices, mira, que sea lo que Dios quiera, y luego es el ganador. Entonces, al principio tienes que hacer mucha prueba y error para ver exactamente tu perfil de público, tu tipo de público, qué es lo que quiere, qué es lo que está demandando y qué es lo que le llama la atención a tu audiencia. Y luego, una vez consigamos llamar esa atención, le vamos a pedir dentro del anuncio que dé al botón de más información. ¿Vale? Cuando tú estás en Instagram y estás viendo una publicidad, siempre abajo a la derecha tienes un botoncito y en el botoncito normalmente pues suele decir o regístrate o más información, ¿vale? Pues tú cada vez que hagas una acción tienes que ir guiando a esa persona y le tienes que decir lo que quieres que haga. Y dentro de nuestro anuncio, nosotros lo que queremos es que pinchen el botón de más información porque es ahí donde le vamos a llevar ya a nuestro embudo. Y aquí es cuando el sistema ya empieza a trabajar de verdad. Aquí digamos que tiene tres desenlaces, ¿vale? O va a tener tres caminos por los que va a poder ir este cliente potencial. Puede ser que este cliente potencial entre en el sistema, sea un cliente que cualifique, un cliente que en función de nuestros valores y del tipo de cliente con el que queramos trabajar dentro de nuestro negocio, nos valga y entonces tenga la oportunidad de agendar una llamada de venta con nosotros y lo haga. Puede ser una persona que no cualifique y por lo tanto que nosotros la descartemos. Esto ahora lo veremos un poquito más en detalle, pero aquí te animo a pensar cuántas veces has perdido el tiempo haciendo un montón de llamadas de venta o incluso visitas que has dicho, ¿en qué momento he perdido yo tanto tiempo? ¿Sabes? Cuando sabía que no iba a llegar a ningún lado. Pues el sistema se va a encargar de descartarlo por ti, no va a hacer falta que tú pierdas todo ese tiempo. Y luego, por último, está la persona que nos deja sus datos, ¿vale? Pero que por el motivo que sea, no agende una llamada con nosotros. Entonces, en cada uno de estos caminos, en cada uno de estos desenlaces, vamos a ver exactamente qué ocurriría o qué hace el sistema en cada caso. Porque recuerda que el sistema lo que va a hacer es acompañar a este cliente dentro de ese embudo y en función de los movimientos que ese cliente dé dentro del embudo, el sistema le va a guiar para que, si es un cliente válido, termine agendando una llamada contigo. ¿Vale? Entonces, una vez que esa persona ha visto el anuncio y le da al botón de más información, le vamos a llevar a una landing. ¿Vale? Lo primero que esa persona va a ver es una landing, pues como una página web, pero a diferencia de una página web, una landing trata única y exclusivamente un tema. Solo trata un tema, ¿vale? Que en este caso va a ser la, eh, la presentación tuya como profesional, ¿vale? Del servicio que estás ofreciendo, ¿vale? Y la pieza clave que va a tener esta landing, esta página, va a ser un vídeo que nosotros llamamos, en marketing se llama VSL, Video Sales Letter, que es un vídeo de venta, ¿vale? Entonces, a diferencia del resto de profesionales que muchas veces se dedican a captar, pues como hemos estado haciendo nosotros, ¿no? A puerta fría, a diferencia de esta gente que no para de machacar el teléfono y el cliente muchas veces está hasta arriba ya de tanta llamada a puerta fría, el cliente te ve en un anuncio, entra y tu presentación ya directamente es en vídeo, ¿vale? Por lo pronto, como tú ya sabes, en los 20 primeros segundos que ves una persona, tú ya sabes si esa persona te gusta, no te gusta, si vas a empatizar o no vas a empatizar con ella, ¿vale? Luego te puedes equivocar, pero siempre que conocemos a una persona, los primeros segundos siempre
hacemos un juicio de esa persona, ¿no? Y sabes si te entra o no te entra. Por lo tanto, si ya en esos 20 primeros segundos tú le has entrado, ya tienes muchísimo ganado. Pero además, si en este vídeo tú le explicas cómo trabajas, en qué te diferencias del resto y le das 3 buenos motivos de por qué contigo y no con el de al lado, ya tienes muchísimo más ganado que el que le está porreando la puerta a puerta fría. ¿Vale? Entonces, esta pieza principal va a ser la llave o la clave que haga que le lleve al siguiente paso. Pero ojo, para ver el vídeo, antes de ver el vídeo, le vamos a pedir que nos facilite sus datos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque los datos que le vamos a pedir son los datos básicos, va a ser el nombre, los apellidos, el teléfono, y nos quedamos ahí, que son datos que de normal damos tranquilamente y no suele causar fricción, ¿vale? Por lo tanto, no suele haber aquí punto de fuga si quiere ver el vídeo, y a cambio de sus datos le vamos a dejar ver el vídeo. Entonces, una vez que entra y ve el vídeo, ya tenemos los datos. ¿Qué quiere decir eso? Que si la persona, una vez que ya entra y nos ha dejado los datos, luego no agendara, no pasa nada, porque el sistema ya tiene sus datos y ya puede hacer seguimiento sobre esta persona, ¿vale? Por lo tanto, una vez que nosotros tenemos los datos en nuestra base de datos, digamos que ya podemos estar tranquilos, ¿vale? Una vez que nos ha dejado los datos, la persona ya, como veis aquí en la imagen, puede ver ese vídeo. Y una vez que ve el vídeo, al igual que hemos hecho en el anuncio, que le hemos dado la instrucción de que pinche en el botón de más información, al final del vídeo le vamos a dar la instrucción de si quieres saber más sobre nuestros servicios y todo lo que has visto hasta ahora ya te ha gustado y has ido haciendo un paso a paso y has ido pasando por ese embudo y estamos en este punto y ya te ha gustado, le vamos a dar la opción de agendar una llamada 1 a 1 con nosotros para terminar de conocernos, ¿vale? Y terminar de darle o de solucionar las objeciones o las dudas que pueda tener, las consultas que pueda tener. Por lo tanto, al final del vídeo le vamos a dar la opción de agendar con nosotros. ¿Qué pasa? Que una vez que das una opción, siempre tienes por lo menos 2 caminos y en este caso no iba a ser menos y tenemos la opción de que agende una llamada, ¿vale? Que ahora la veremos y la opción de que abandone el sistema y diga, bueno, pues no voy a agendar, ahora no voy a agendar o que en ese momento, imagínate, le entre una llamada o esté recogiendo a los niños en el cole y no pueda. Y el caso es que por el motivo X que sea, no agende. Bueno, no pasa nada, ¿vale? Porque vamos a ver en cada caso qué es lo que ocurriría. En el caso de que agende llamada, ¿vale? Que es el caso top, ¿vale? Que nos puede pasar. Si agendase, quisiera agendar una llamada, digamos que le vamos a llevar a un calendario. Un calendario que previamente hemos vinculado con nuestro propio calendario, ¿vale? Entonces, ese calendario va a mostrar únicamente los huecos que nosotros hemos dicho que tenemos disponibles para hablar con esta persona, ¿vale? Y en este calendario hemos automatizado también o hemos puesto previamente los tiempos que normalmente nos lleva a hacer una llamada. Si normalmente a ti una llamada de venta te lleva 45 minutos, pues tú has ido reservando esos huecos, ¿vale? O tú, en base a tu disponibilidad, el calendario te va a sacar esos huecos de 45 minutos en los que tú estás libre para atender esas llamadas de venta. Entonces, esa persona va a pasar por el calendario, va a seleccionar un día y hora que esté disponible dentro de tu calendario, pero antes de agendar le vamos a llevar a un cuestionario de cualificación. Y aquí, en base a tus circunstancias, en base a tu situación, en base a tus necesidades, ¿vale? Vas a poder hacer X preguntas de control para valorar tú si a ti te interesa o no te interesa atender a esta persona. ¿Qué pasa? Si estás empezando un negocio ahora, yo te recomiendo que no filtres directamente, o sea, que tú empieces a hablar con todo el que se interese por tu servicio y poco a poco te vayas haciendo ya la figura de ese cliente ideal que realmente
quieres colaborar con él y que realmente te interesa trabajar con ese tipo de persona. Ahora bien, si eres un negocio que ya lleva tiempo en el mercado, que ya estás facturando, que tienes muy claro con qué tipo de persona trabajas y con qué no, y no quieres perder el tiempo, esto es fantástico. Porque vuelvo un poco a lo de antes. ¿Cuántas reuniones has hecho? Te han hecho perder el tiempo y ya sabías desde el minuto uno que no iba a llegar a ningún buen puerto. Pues el sistema, en el caso de que tú no quisieras hablar con esta persona o atender a esta persona, el sistema lo va a descartar de forma muy amable, ¿vale? Ya en estos días veréis un embudo real y veréis cómo es, ¿vale? Pero de manera muy amable, muy dulce, le va a descartar. Trabajo que te va a quitar a ti de encima. O sea, imagina el tiempo que vas a ganar sin tener que hacer llamadas fallidas ni tener que además pasar por el mal trago de descartar. Ahora bien, en el caso de que esta persona agende llamada porque el sistema sabe que cualifica para ti, pues entonces ahora veremos qué es lo que, perdón, aquí, ¿vale? ¿Qué es lo que pasaría? Pero ya te adelanto que el sistema se va a encargar por ti de confirmar esa visita y de hacer recordatorios hasta el día de la visita para que no haya no-shows, ¿vale? Ahora bien, tenemos el tercer camino, ¿vale? Acuérdate que vea el vídeo y por lo que sea ya te ha dejado los datos, pero no agenda. Pues no pasa nada, porque una vez que ve el vídeo, como ya tenemos los datos, si no ha agendado, ¿vale? Ese mismo día la persona va a recibir un mensaje en el que le vamos a decir, oye, nos has dejado tus datos para ver este vídeo, pero no has terminado el proceso de reserva de llamada. Te vuelvo a mandar el enlace para que puedas terminarlo por si ha sido un error, porque puede ser que no haya querido agendar, pero puede ser que le haya entrado una llamada, como hemos dicho, que esté recogiendo a los niños o lo que sea y no haya podido agendar. Por lo tanto, le vamos a dar la opción de volver a retomar donde lo había dejado, ¿vale? O sea que el sistema, como veis, en base al tipo de perfil de cliente, ¿vale? Va a hacer una cosa u otra, siempre guiándole para terminar agendando una llamada de venta con nosotros si es que nos interesa, ¿vale? Aquí podéis ver más en detalle, ¿vale? En el caso de que el cliente sea apto y agende una llamada con nosotros, ¿vale? Pues aquí qué pasa, como ves, el cliente es apto y entonces en el momento recibe tanto un WhatsApp como un correo electrónico de confirmación, ¿vale? Le vamos a decir, hola, como se llame, ¿no? Hola Juan, ya hemos visto que has agendado una llamada con nosotros para el día, yo qué sé, 26 de junio a las 7 de la tarde, solo decirte que queda confirmada, confírmanos tú por favor la asistencia, ¿vale? Y entonces Juan se va a quedar tranquilo porque va a ver que eso se ha agendado correctamente, te va a confirmar esa asistencia, ¿vale? Y se va a quedar, como te decía, tranquilo de que eso se ha hecho, o sea, tú lo has recibido y sabes perfectamente que te tienes que presentar ese día a la reunión. Aún así, por si acaso él no te contestara o la reunión, imagínate que ha agendado hoy para dentro de 3 días, ojo, según a lo que te dediques, siempre recomiendo no poner más de 2 o 3 días de margen, ¿vale? Porque si yo agendo una sesión de hoy para dentro de 10 días, pues de aquí a 10 días, imagínate lo que puede pasar. O sea, siempre intentando que las sesiones se cojan para hoy, para dentro de 2, 3 días como muchísimo, ¿vale? Pero aún así, suponiendo que haya varios días de por medio, no te preocupes porque el sistema se va a encargar de hacer, como ves aquí, los recordatorios para que luego esa persona no se le olvide y no te deje tirado, ¿vale? Y le vamos a hacer el recordatorio 48 horas antes, 24 horas antes, 6 horas antes y 1 hora antes. ¿Qué pasa contigo? ¿De qué manera te enteras tú de que un cliente potencial que es apto según tus necesidades quiere hacer una llamada de venta contigo? Pues te digo, en primer lugar, en tu calendario se va a agendar ya de forma automática, ¿vale? O sea, ya en tu calendario te va a avisar el teléfono de que tú tienes una nueva cita dentro ya reservada. Pero aún así vas a recibir por correo electrónico
el día y la hora de esa visita, vas a recibir los datos de este cliente potencial, el nombre, el apellido, el número de teléfono, la dirección de correo electrónico, según a lo que te dediques, si su dirección física es necesaria, la dirección física, y luego, si has hecho un formulario de cualificación, todas las respuestas a ese formulario para que tú, antes de esa llamada, tengas todos los datos necesarios para poder prepararte esa llamada de ventas y que la hagas de forma personalizada, ¿vale? Y sepas exactamente cómo llevar y manejar esa llamada en base a la información que te ha dejado esa persona. Del mismo modo, recibirás, si se ha agendado con días de por medio, vas a recibir recordatorios también para que no se te olvide, que en principio no se te va a olvidar, pero por si acaso, ¿vale? Para que no se te olvide que tienes esa sesión. Importante, si trabajas por tu cuenta, esto funciona de esta manera. Sin embargo, si tienes empresa o tienes una agencia y tienes personal a tu cargo, también se puede automatizar el hecho de que el sistema reparta esas llamadas de venta en base a tus necesidades. Igual, no sé, si trabajas, por ejemplo, por zonas, pues igual tienes un comercial que se encarga de una zona determinada, pues tú al sistema le puedes decir, si entra una llamada para esta zona, la llamada se la pasas a Juan. Si entra para la otra zona, la llamada se la pasas a Pedro. Y si entra para la tercera zona, se la pasas a Laura. El sistema, si tienes equipo, también se puede automatizar para que gestione a ese equipo del mismo modo. Y luego, paralelamente, a su vez, el sistema también hace su trabajo, ¿vale? Porque a esta persona que ha entrado le va a etiquetar de una manera determinada, va a crear su contacto para que tú ya le tengas dentro del CRM y tú ya tienes aquí un contacto creado que para un futuro puedes hacer otras acciones diferentes para venderle otros servicios. A la mejor persona que vas a vender es a alguien que ya te ha comprado previamente y que está contento con tus servicios. Entonces, el sistema, de forma paralela, también hace ese trabajo para que luego se puedan hacer diferentes acciones para vender otros servicios y llevar a este cliente por una escala de valor. Esto es en el caso de que el cliente sea apto y nos agende. Ahora, como veis, tenemos aquí la otra opción que os he comentado, que la persona entra en la landing principal, nos deja el formulario, ve el vídeo, agenda, va al cuestionario de cualificación y aquí, una vez que responde a las preguntas, hay con alguna pregunta que le hemos descalificado porque no nos interesa hablar con él. Por ejemplo, vuelvo a mi ejemplo de la inmobiliaria. Si yo trabajo casas de lujo, pues, por ejemplo, si me llega un cliente con una casa de un importe inferior a X, pues lo mismo no es mi cliente y no trabajo con él. Entonces, es probable que con ese importe yo le descalifique. Imagínate, pues entonces ya el sistema lo que hace es que aquí decide si es apto y le lleva a confirmar la llamada o por el contrario, no es apto y por lo tanto le llevamos a una página en la que amablemente le descalificamos. Y como es un cliente que está descalificado y no es el perfil de cliente con el que nosotros queremos trabajar, en este caso ya, con este cliente ya, no haríamos nada más, ¿vale? Porque no nos interesa a nosotros el cliente. Y por último, este ya es el último esquema de la persona que deja los datos y por el motivo que sea no agenda. Como te he dicho, en el mismo día, esta persona recibe un mensaje avisándole de, oye, has dejado tus datos porque querías ver el vídeo y agendar, pero no has terminado de agendar. Si ha sido un error, toma el link y vuelve al proceso donde lo habías dejado. Bien, ¿qué puede pasar? Que sea un error y que efectivamente esta persona diga, pues oye, voy a volver a pinchar en este link y voy a terminar de agendar, o que no lo haga. Entonces, si a las 24 horas de ese mensaje sigue sin agendar, sin que tú te enteres de absolutamente nada, el sistema va a crear una serie, como ves aquí, de mails y de WhatsApps y esta persona cada día va a recibir una notificación tuya. ¿Qué pasa? Que la mayoría de profesionales intentan vender desde el primer contacto, ¿vale? Se piensan que en el primer momento ya tienen que vender, pero eso es un error, ¿vale? Por eso nosotros hacemos que el cliente avance paso a paso y avance a su ritmo, ¿vale? Que primero te conozca, que después te entienda,
¿Para qué? Para que si te compara, ¿vale? Termine eligiéndote, porque muchas veces no es que no seas su proveedor ideal, ¿vale? A veces lo que ocurre es que esa persona no te conoce lo suficiente y necesita tener más datos o más impactos tuyos para finalmente decir, oye, pues esta persona respecto a la competencia me parece el ideal y me parece el mejor, ¿vale? Y para eso hay gente que de primeras se les convence y hay otra gente pues que necesita más. Y cuando se necesita más, ahí está el sistema para hacer ese seguimiento, porque muchas veces también uno de los errores que cometemos es que cuando nos dicen que no, dejamos de hacer seguimiento, cuando en realidad nos han dicho que no. Precisamente por eso, porque igual necesitan más datos, pero no es que no quieran trabajar con nosotros o que no seamos su proveedor ideal. Entonces, el sistema se va a encargar de hacer lo que muchas veces nosotros no hacemos por falta de tiempo o muchas veces por pereza o por corte, ¿no? Muchas veces también te sientes ahí como en plena persecución y al final te sientes hasta mal y no lo haces porque te da cosa. Bueno, pues de esto se va a encargar el sistema, como veis aquí, y cada día esta persona va a tener un email o un WhatsApp de tu parte, ¿vale? Para construir esa confianza que le falta, también para derribar objeciones, porque muchas veces esa persona puede tener dudas, como no habla contigo directamente, realmente no sabe que efectivamente tú tienes la solución al problema que él tiene. ¿Vale? Entonces aquí lo que nosotros vamos a hacer es poner encima de la mesa todas las objeciones que suelen tener estos clientes que sabemos ya de antemano y vamos a contestar a todas esas objeciones para que sin él habernos preguntado, igual demos con esa objeción que él diga, ostras, pues ahora que lo dice, ahora sí sé que es la persona con la que yo quiero trabajar, ¿no? En definitiva, lo que vamos a hacer es con mensajes muy pensados, muy bien estructurados y saber exactamente qué tipo de mensaje mandar en cada momento, vamos a guiarles a la solución, ¿vale? Vamos a demostrarle que tenemos la solución a su problema. Lo que quiero que entiendas es que tu estrategia de marketing debe conseguir que cada paso lleve al siguiente, ¿vale? Y eso sobre todo lo vamos a conseguir, tú puedes tener muy buen sistema, pero necesitas también una buena comunicación, una comunicación adecuada y sobre todo muy persuasiva. Y para ello es fundamental lo que te decía al principio. Es necesario que tengas muy claro cuál es tu nicho, cuál es tu sector, dentro de ese sector, cuál es tu subnicho, ¿vale? Es como hablábamos, dentro de la nutrición, a qué tipo de problema, ¿vale? Realmente vas a solucionar tú dentro del marco de la nutrición, vas a solucionar la pérdida de peso, vas a solucionar la ganancia de músculo, vas a solucionar una alimentación por salud, o sea, ¿qué solucionas tú realmente? Y en base a ese subnicho al que tú te vayas a dirigir dentro de tu sector, cómo es esa persona, cómo es ese cliente, cómo es el avatar que llamamos en marketing al que tú te vas a dirigir, ¿vale? Si lo piensas bien, va todo de la mano y debes poner especial atención a cada paso y cuidar cada detalle porque solo así, la estrategia va a funcionar como un engranaje, como lo que veis en pantalla, ¿vale? Y así es como finalmente vas a conseguir, por un lado, atraer a la audiencia adecuada a través de tu anuncio. Después le vas a guiar a ese cliente paso a paso, desde el primer clic, el cliente va a seguir un proceso lógico que le va a acercar a la compra, ¿vale? Lo que queremos es que esa llamada que tengas con él, esa llamada de venta, más que una llamada de información, sea una llamada ya de cierre, ¿vale? Eso es lo que vamos, el objetivo que tenemos con este embudo, ¿vale? Luego vas a maximizar las conversiones, porque tanto la VSL, el vídeo que he dicho al principio que era la pieza principal, como los emails, te van a permitir impactar varias veces hasta que el cliente toma la decisión de comprarte. Y luego vas a adaptar y a mejorar continuamente, porque el contacto directo con los clientes y los datos obtenidos te van a ayudar a ajustar tu mensaje y tus estrategias para optimizar los resultados y así poder escalar tu negocio una vez que saques datos, ¿vale? Este sistema te va a permitir construir una relación sólida con tus clientes potenciales y vas a poder convertir el interés inicial
en ventas reales, ¿vale? Es un proceso que una vez dominado, trabaja a tu favor constantemente, constantemente. Pero eso sí, tu estrategia de marketing debe funcionar, como te decía, como un engranaje, ¿vale? Y que cada paso lleve al siguiente, al combinar anuncios estratégicos, contenido valioso, una VSL clara, el email marketing efectivo, ¿vale? Y todo ello es lo que va a transformar desconocidos en clientes recurrentes que confíen en ti y que estén dispuestos a invertir en lo que les estás ofreciendo. Y hasta aquí la lección de hoy. En las lecciones de los próximos días vamos a ver cada paso de lo que hemos visto hoy en los diagramas en detalle y veremos también cómo se ha avanzado un embudo real para que lo puedas ver con tus propios ojos, para que lo puedas manejar y para que puedas vivir la experiencia como si fueras un cliente. Espero que te haya gustado este vídeo, que te haya resultado interesante. Y nada, mañana más. Muchísimas gracias por estar aquí y seguimos.